Las exposiciones han sido coloquiales, ha habido suma, ha habido cosas que se complementan, los matices están, como decía la alcaldesa, pero evidentemente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una ciudad humana, de personas. La urbe es la ciudad física, la ciudad son las personas. La ciudadanía viene de ciudad y por lo tanto, si no hay ciudad, la urbe no sirve, la urbe vale poco. Ustedes que saben de inmobiliaria, location, location y location que dicen, como las tres reglas mágicas para ganar dinero y hacer aciertos en inversiones, significa ciudad, significa lugar, significa que valga lo de afuera. Y el bien vendido es mucho menos en valor que eso a lo que se pertenece. Cuando no se pertenece a nada, no hay negocio inmobiliario. Por lo tanto, creo que hay una invitación que yo quisiera pedirles en los últimos 5 minutos de esa reflexión de cómo lo hacemos juntos, como ha pedido la alcaldesa. Es decir, cuál es esa complementariedad entre lo público y lo privado, cómo hay esa potencialidad abierta y cuáles serían entonces las expectativas que podríamos tener de esa combinación de lo público y lo privado. Y en el caso de Lima, más aguda, porque como ha dicho ella, el per cápita de inversión público es muy escaso y por lo tanto Lima hace obra pública a través de la inversión privada mayoritariamente, lo cual seguramente no sería deseable. Cada uno tiene su escenario, pero en todos los casos, creo que Enrique lo dijo también, ¿no es cierto?, y Jaime Lerner, hay una idea de ciudad, hay un sueño previo para que la obra tenga sentido, para que sea parte de un proyecto común. Quizás el punto rápido para esta segunda rueda corta sería preguntarnos los roles público y privado, qué sugerencias tendrían para optimizarlo ante el auditorio que estamos. Voy a dar algunos ejemplos muy rápidamente. Nosotros no tenemos recursos para implementar una nueva flota para el transporte público. Había necesidad de unos $300 millones. ¿Cómo se transforma un problema en solución? Una buena ecuación de corresponsabilidad. Nuestra propuesta al sector privado fue el siguiente: nosotros vamos a investir en el itinerario, vosotros en la flota, vamos a les pagar por kilómetro rodado. Y así se fue, así ocurrió. Ellos investirán $300 millones en una nueva flota. Nosotros investimos en el itinerario y hoy el sistema funciona hasta hoy de esta manera. Otro ejemplo, nosotros tenemos medio metro cuadrado de área verde por habitante. ¿Y cómo logramos cambiar de medio metro cuadrado para hoy 60 metros cuadrados? Hasta algunos años 52, hoy la SOT ha aumentado, está en 60. ¿Cuál fue la ecuación? La compra de áreas públicas. ¿Qué ocurría? Al revés de construir, durante los debates la gente nos decía, ¿por qué construir? ¿Por qué no salvar lo existente? Empezamos a ver que había una cantidad inmensa de gente que cuidaba de sus áreas verdes, pero no tenían recursos para pagar los impuestos. Hicimos la siguiente propuesta. Voy a dar un ejemplo. Su familia tenía una área de 100.000 metros cuadrados. Y tenían que pagar impuestos y tenían que conservar la área. Entonces, la ecuación fue la siguiente. Nosotros propusimos, vamos a comprar 75% del área y vamos a transformar esta área en un parque público que prestará homenaje a su familia porque mantuvieron durante tantos años. ¿Cómo habrá un parque público
el remanescente de la área va a valorar. Entonces hay que hacer un acuerdo que vendan esta área a un precio mucho más bajo. Y así empezamos a hacer con todos los propietarios. Tuvimos 98% de acuerdos amigables. Y hoy esto cambió rápidamente, los parques son inmensos. Otra cosa, jamás canalizamos los ríos. Guardamos la área para parques públicos. ¿Y por qué gastar en muros? La ciclovía es la mejor manera de demarcar el espacio público. Entonces, con pocos recursos, con unas ciclovías, el parque estaba pronto. 1 mes, 2 meses se entregaba un parque. Porque la gente, construcción, la mejor manera, nosotros compramos los postes antiguos de electrificación, de telefonía, que eran de madera, comprábamos de todas las empresas eléctricas del país. Y con estos postes, la arquitectura, se hizo la arquitectura en todos los parques. Es una arquitectura. Se puede decir que en Curitiba la arquitectura privada no es gran cosa, pero la arquitectura de los espacios públicos es muy buena. Entonces, siempre hay una buena ecuación de corresponsabilidad. El último ejemplo, habíamos que limpiar, cuando yo era gobernador del estado, teníamos toda Bahía, Paranaguá, toda la mar, cómo limpiar esas bahías, despoluir. Se gastó mucho en Río, hubo un préstamo del Banco Mundial de $800 millones, nosotros no tuvimos esto, porque entendemos que no es la obra, es la manera. Por ejemplo, ¿cómo empezamos a limpiar, a despoluir las bahías? Un acuerdo con los pescadores. Si el pescador pescaba el pez, pertenecía a él. Si él pescaba basura, nosotros la comprábamos. Si el día no estaba bueno para pesca, iban a pescar basura. Cuanto más limpia la bahía se quedaba, más peces ellos tenían. Y recursos no era gran cosa, era un subsidio para que ellos iban a limpiar sus bahías. Gracias. Estos ejemplos no son exclusivos. Hay muchas ciudades en el mundo que consiguen canalizar la intención del poder público y la operación de la iniciativa privada. Muchas gracias, Jaime. Quizás Enrique pueda sumar un poco un aporte suyo. Un par de comentarios aclaratorios. Yo no quiero dejar la impresión de que las vías grandes no son necesarias en una ciudad. Solo que es distinto tener una gran vía que una autopista urbana. Las autopistas urbanas son un desastre y lo que son las glorietas o los roundabouts son un desastre para los peatones, imposibles. El que haya caminado por una de esas ve que es imposible pasarlas. Entonces, ¿qué es la propuesta? Además, aquí hay un gran peligro en América Latina, en el mundo en desarrollo ahora, y es que son las autopistas privadas. Porque se unen los grupos más poderosos de la sociedad, los sectores de ingresos altos, los grandes constructores y los bancos. ¿Y quién los para? ¿No? Y obviamente eso hace un daño terrible a todos los alrededores. Lo que habría que hacer es avenidas o bulevares, una gran vía que tenga semáforos o que la avenida se meta por debajo y los peatones la puedan atravesar, que tenga aceras amplias, veredas amplias, comercio, árboles, ciclovías, ciclorrutas, carriles exclusivos para bus. Más aún,
la diferencia entre los vehículos que moviliza una avenida con semáforos bien sincronizados y una autopista no es mucha, 75-80% de los vehículos. O sea que no es que sea mucha la diferencia, pero tiene que hacerse bien, porque si no, mientras que la avenida mejora la ciudad, la autopista destroza, desvaloriza todo a su alrededor. Es como una cerca en un potrero de vacas. Recordemos, por ejemplo, que incluso los Campos Elíseos en París tiene como 8 o 10 carriles de carros. Y sin embargo son los espacios peatonales mejores del mundo. Segundo, el tema de los malls. Quiero aclarar también que los malls no son la causa del daño que se le hace a las ciudades, son las consecuencias de una ciudad fracasada en donde los ciudadanos terminan refugiándose en el mall porque la ciudad no funciona. Entonces el mall no es la causa del daño de la ciudad, sino la consecuencia de una ciudad fracasada. Pero los malls pueden ser, hay unos mejores y otros menos malos. Entonces, para que un mall esté bien hecho, primero, ojalá jamás tenga estacionamiento al aire libre. Estacionamiento al aire libre es un horror. Además, cuando hay estacionamientos al aire libre en una ciudad, eso es un indicio de que la densidad es muy baja, de que el precio de la tierra es muy barato. Pero habría que hacer malls entonces sobre aceras, con ventanas abiertos. En general, América Latina, en ninguna parte tenemos climas terribles, entonces que sean abiertos. Nosotros vemos que en Nueva York hay 10 grados bajo cero o en Madrid 40 grados y no hay malls, la gente camina en la acera, abiertos, y que mezclen el uso, que ojalá encima tengan oficinas, vivienda, etcétera, que mezclemos. Venecia es una especie de mall, pero es un mall que funciona muy bien. Y finalmente, como la alcaldesa mencionaba el tema del Guggenheim Bilbao, yo creo que lo que es importante hacer, la ciudad refleja los valores de una sociedad, pero también los construye. Digamos, un carril exclusivo de buses donde los buses pasan a toda velocidad mientras los carros de $100.000 están embotellados, es un símbolo de democracia, es algo que le llega inconscientemente a la gente, eso legitima la organización social. Yo diría que la importancia de una ciclovía, la mitad de la importancia está en que muestra que el ciudadano en una bicicleta es importante, lo que muestra es que el ciudadano en una bicicleta de $30 es igual de importante que el que va en un carro de $30.000. Estamos construyendo igualdad, construyendo inclusión. Y en vez de tener el Museo Bilbao, lo que nosotros podemos tener son colegios de lujo, bibliotecas de lujo, centros deportivos de lujo en los barrios populares, unos edificios, yo sí creo en la arquitectura icónica. Es decir, ¿por qué nosotros vamos a cualquier pueblo de la América Latina o europeo y vemos a 10 kilómetros de distancia lo que era importante para esta sociedad? Vemos la iglesia, la catedral. ¿Por qué? Porque la iglesia reflejaba los valores de esa sociedad, pero también los construía. Entonces, por ejemplo, un colegio de lujo en un barrio miserable, muy pobre, lo que muestra son dos cosas. Primero, que la educación es importante y que los niños son importantes. No es algo obvio. En los barrios populares de Bogotá fácilmente el 20% de los niños ni siquiera sabe quién es el papá. O sea que no es que sea tan claro que los niños son importantes. Entonces, construir un colegio es mucho más efectivo, un colegio de lujo donde muestre la educación es importante, una biblioteca majestuosa que sea más hermosa que el centro comercial. Lo que nosotros necesitamos es construir valores distintos. Si vamos a combatir a los corruptos, tenemos que construir unos valores distintos que así la persona no lea. Cuando ve la biblioteca, estamos mandando un mensaje de que el conocimiento es lo importante, que no es el rico, el narcotraficante, el que es valioso, sino tal vez es el profesor universitario, es el maestro, en fin, estamos construyendo unos valores distintos en que en el barrio, el héroe del barrio no sea el que llega en una moto cara, con ropa cara y cadenas de oro, sino el que llega tal vez en una bicicleta vieja, hace deporte, hace música. Entonces me parece que los edificios y la arquitectura construye, y la manera como hacemos una ciudad construye valores. Y ese es un tema también bien interesante. Bien, muchas gracias, Enrique. Como dijo Jaime hace un rato, esto de que el mejor edificio es el que se pierde en la ciudad y no hacer ciudadelas, hechos aislados, hacer ciudad. Yo pediría a la alcaldesa de Lima que cierre con las reflexiones que le parezca. Creo que muy fértil, está muy fértil la reunión en la que creo que se han sumado muchas ideas a las que ya adelantó con esa visión un poco integradora y académica Joan Busquets. Susana, por favor. Justamente quería plantear el tema de vivienda. Les dije que Lima
tiene un déficit de vivienda de 500.000 viviendas en este momento. Es muy grande, ¿no? 300.000 de déficit cualitativo, es decir, la calidad de la vivienda. Son viviendas, fincas ruinosas, son viviendas en ladera, donde hay sencillamente una pared hecha con material noble y el resto es paja y cartones en el techo, y están sobre pircas, como decimos en quechua, que son piedras sobre piedras, en los picos de nuestros arenales. Esas 300.000 personas requieren vivienda digna y 200.000 cuantitativas, nuevas viviendas que se requieren hacer en nuestra ciudad. Tenemos un centro de la ciudad que tiene 1.100.000 metros cuadrados vacíos. Y lo que se requiere justamente es hacer renovación urbana y que no se noten los grandes conjuntos habitacionales, sino sencillamente vivienda con negocio, siempre vivienda con negocio, nunca centro vacío, sino siempre centro vivo, que eso es lo que nosotros estamos en este momento haciendo, reduciendo los costos de transacción. Ese es el gran proyecto de renovación urbana en el Centro Histórico de Lima, que está además creciendo, y quería plantearlo acá porque hay una coincidencia y creo que tiene que ver también con lo que decía nuestro keynote speaker al inicio, ¿no? que hay que hacer. Pero también el suelo para nueva vivienda en las zonas que se llaman todavía periféricas, en los alrededores de la ciudad. Hay una gran cantidad de suelo subutilizado, hay una gran cantidad de suelo. Y se puede abaratar en Lima entre 4 y 6 veces más, haciendo buena vivienda, pero vivienda con todo. Vivienda con todo, es vivienda con parque, vivienda con negocio, vivienda con escuela, vivienda con todo. No viviendas para las cuales, dormitorios en las cuales hay que utilizar un transporte público rápido, expreso de pasajeros para llegar a conseguir, sino donde se camina o se monta bicicleta para llegar a conseguir todo. Esas son las ciudades que nosotros estamos proyectando crear en Lima para reducir el déficit de vivienda, y queremos al sector privado que nos ayude, tanto en el centro de la ciudad como en los alrededores de la ciudad, para hacer esto, junto con nuestros grandes parques y nuestras enormes inversiones públicas. Necesitamos, con un presupuesto tan reducido como el que tiene Lima, inversión privada de calidad. Inversión privada de calidad alrededor de un proyecto común donde la persona, sea el centro, la comunidad y el vecino y la vecina los que tengan la última palabra. Eso es lo que quería comentarles. Gracias. Muy bien. Sí, ya se terminó. Muchas gracias a nuestros panelistas, al señor Jaime Lerner, exalcalde de Curitiba, Brasil, al señor Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, Colombia, a nuestra alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por haber compartido sus experiencias en esta segunda sesión.